Tenemos todavía mucho más que compartir. Esta es la gran fiesta de la comunicación interna con perspectiva iberoamericana, con una participación muy fértil de profesionales que están vinculados a los temas humanos, que reconocemos la importancia que tiene la comunicación interna para la gestión en nuestras organizaciones, para una mirada estratégica, vinculante y sostenible igualmente. Vamos entonces a conocer quién es nuestro siguiente invitado en esta tarde de hoy. Todavía tenemos mucha programación. Más adelante se va a develar el premio del diálogo CI para una figura de mucha importancia y de una gran trayectoria. Le doy la más cordial bienvenida en estos momentos a nuestra tercera conferencia magistral a cargo del doctor José Luis López Aguirre con su conferencia titulada Conectados más, sinergias y nodos de aprendizaje online en la covidianidad. Y ahí vuelvo y hago énfasis porque de verdad que este título ha estado bien simpático, esa covidianidad, y ahora nos va a contar un poquito el doctor José Luis López Aguirre. Quiero presentarlo, quiere contarles acerca del doctor José Luis López Aguirre. Es profesor investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias de la Información, cuenta con una maestría en Comunicación Social, un diplomado en Periodismo Digital, un diplomado también en construcción de ambientes de aprendizaje e igualmente en metodologías de la investigación social. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Spetien García, profesor titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales y de la materia de Ciberperiodismo en la licenciatura de Comunicación, profesor de Técnicas de Investigación de la Comunicación, Visualización de Datos y Gestión del Big Data. Actualmente dirige el Observatorio de Medios Digitales y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario, la construcción de la comunidad política en las redes sociodigitales durante las campañas digitales, electorales, desde la configuración del etos, patos y logos. Bienvenido, doctor José Luis. Es un placer para todo el equipo del CONCIN 2021 contar con usted. Muchísimas gracias, Silvia, por la amable presentación. Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto compartir este trabajo que tiene que ver con el desarrollo de un ecosistema en el entorno, pues, de la covidianidad, como bien has dicho, en estos tiempos pandémicos. Ahí les comparto mis datos y en verdad, reitero, es un honor estar participando en este sexto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. Espero también poder establecer algunas relaciones de lo que les voy a presentar con el ámbito de desarrollo de la comunicación interna, que ya las colegas que me han precedido lo desplegaron de una manera pues muy llamativa, estupenda, ¿no? Tengo la presentación no abierta completamente, les explico por qué quiero estar interactuando con la presentación y algunos recursos que tengo ya preparados, ¿no? Entonces espero que puedan ver bien la presentación porque estaré haciendo esta interacción y para no evitar estar cerrando y abriendo, creo que puede quitar tiempo. Pues bien, miren, de entrada a mí me gustaría a manera de introducción advertir que la transición a la educación en línea en tiempos pandémicos ha implicado no solo el desarrollo de nuevas habilidades, actitudes, sino particularmente la explosión de la creatividad de infinidad de colegas, de profesores. Los retos van más allá, obviamente, de la adquisición de destrezas técnicas, que si tenemos acceso ahora a demasiadas herramientas, pero también me parece que surgen una gran cantidad de oportunidades y estamos descubriendo ventajas para mejorar el quehacer docente. De pronto, y lo he comentado con algunos colegas, los docentes nos hemos convertido en aprendices de magos y tuvimos que adaptarnos a innovar, como ahora se han presentado en varios temas, esta necesidad, obligación de la innovación, de la adaptación a estas nuevas circunstancias que nos impone la época pandémica, ¿no? Hemos experimentado con diversas fórmulas educativas, estrategias, plataformas y herramientas tecnológicas para poder promover estrategias disruptivas.
tuvimos que aprender también a descubrir nuevas posibilidades que nos permitiesen, sobre todo, co-crear con nuestros estudiantes un rico ecosistema de experiencias de enseñanza-aprendizaje en este periodo. En ese sentido, el objetivo de mi presentación tiene que ver con compartir esta experiencia de aprendizaje que le hemos denominado, bautizado Conectados Plus. Ya verán un poco por qué este modelo de Conectados Plus, que finalmente lo he estado aplicando pues en más allá de, llevo 3 semestres interactuando y con mis alumnos sobre este modelo en la Universidad Panamericana, en este seminario que me toca impartir sobre comunidades virtuales. Y a mí lo que ahora me gustaría destacar es que hay una fundamentación muy interesante en una teoría denominada conectivismo de estos dos colegas, Downs y Siemens, sobre cómo ahora el aprendizaje pues se puede concebir como un proceso de creación y gestión de redes de nodos. Por eso titulaba mi presentación sobre los nodos y las sinergias relevantes que se pueden establecer y pensado en nodos no solo en personas, sino también en la variedad de recursos, de documentos, un buen podcast, un video, incluso un meme, una interacción en Wikipedia, el acceso a un blog, en fin, hay una gran cantidad de recursos con los que podemos conectar para compartir y generar nuevos conocimientos. También estos autores apuntan que se inicia cuando se sabe, y creo que esto es fundamental, es punto de partida de esta teoría, cómo y en dónde conectar con información relevante. Entiendo que ahora estamos viviendo una época de infoxicación, de desinformación, de saturación de la información y por tanto se requiere de pensamiento crítico y de capacidad de filtrado para poder identificar esta información relevante, ¿no? Y sobre todo, cómo podemos ahora transformar esa información o coproducirla con los alumnos para generar nuevos conocimientos. Me parece que también estamos pasando, transitando de mirar a los estudiantes como meros contenedores de información para que se conviertan o animarlos a que se conviertan en nodos activos de una red por donde circula y se distribuye el conocimiento. Creo que esto también opera en los departamentos, en las oficinas de comunicación interna, donde los colaboradores se pueden convertir en estos nodos activos que no solamente realizan labores, sino que pueden tener capacidad de aportar y generar nuevos conocimientos si lo sabemos conectar. Creo que esto es una parte fundamental que tendríamos que ir aprovechando, ¿no? Reitero, mirar a nuestros espacios, a nuestros grupos dentro y fuera del aula como comunidades de aprendizaje. Creo que esto es cambiar un poco el chip, ¿no? Darle una vuelta de tuerca y considerar, como se establece en el grafo, o verán ahí la relación que hice un ejercicio con mis alumnos cuando todavía podíamos tener las clases presenciales que ahora se están dando en el modelo híbrido, pero la intención era saber con quién conectar para generar este conocimiento, para establecer sinergias que pudieran atender algunas tareas, resolver algunos objetivos y desarrollar sobre todo algunos proyectos de investigación. Ahora, como hemos migrado al tema de lo digital, bueno, hay herramientas que nos permiten identificar, analizar estas conexiones que ahora establecemos y cómo conectamos con algún colega, incluso fuera del aula, de alguna otra universidad, de algún otro país que comparte el interés temático en el que estamos trabajando, ¿no? Reitero, creo que también se pueden generar comunidades de aprendizaje en estos departamentos de comunicación interna para promover pues contenidos más cercanos a los usuarios de estas comunidades, ¿no? Destacar que también acá pues yo tengo una concepción muy particular que la comparto del docente, no tengo esta visión tradicional, sino he tratado de estimular, empujar o promover el desarrollo de lo que he denominado un dinamizador de comunidades de aprendizaje. Y obviamente pues debe de ser un personaje flexible y con mucha disposición de aprendizaje continuo, con habilidades de comunicación sobre todo. Pues hay que entender que estas plataformas son plataformas conversacionales, hay que establecer un diálogo, hay que aprender a escuchar,
tener dominio de la plataforma, de ciertos recursos tecnológicos. No se requiere obviamente ser un programador ni tampoco un diseñador web. Creo que ahora hay una serie de elementos fundamentales que nos ayudan para poder desarrollar estas tareas, pero creo que sí este dinamizador, una de sus grandes responsabilidades es saber producir, pero sobre todo curar y compartir contenido pertinente, contenido relevante y fomentar sobre todo la cohesión de la comunidad de aprendizaje y obviamente ser un especialista en su campo. Puede sonar un poco disruptivo este tema de dinamizador de comunidades virtuales. Yo no propongo acá que el profesor tenga esta conversión, no, más bien lo que propongo es que no se extravíen sus atributos esenciales, pero sí que el docente se convierta en un facilitador y en un gestor de dichas plataformas digitales. Sobre todo que tenga esta capacidad de guiar, orientar, promover, encauzar, organizar y mediar las interacciones, actividades y sinergias que se dan con los contenidos que acontecen en los entornos virtuales, que igual, reitero, puede ser en diferentes espacios de la comunicación interna. Y aquí les comparto un código QR porque esta iniciativa pues es parte de un trabajo que vengo realizando ya algunos años y pueden tener acceso a esta primera red que construí. Era como tener nuestro propio Facebook y los alumnos tenían esta capacidad de interacción, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a entender que era importante hablar de nodos, de sinergias, de conexiones, de trabajo en red, de comunicación más horizontal y particularmente donde advertí esta función del docente como un dinamizador, ¿no? Entonces, bueno, tienen acceso ahí a este artículo que me parece pionero en el campo de la comunicación, particularmente de los modelos de e-learning que ahora estamos tratando de aprovechar. Para hablar sobre este ecosistema que propongo, que verán ahí, pues incluye como si fuera una especie de modelo holístico, pues una gran cantidad de plataformas que se van adecuando, que las vamos explotando. Ahora se ha vuelto común hablar del semestre, del uso de la nube, de los conversatorios en Twitter y de cómo nos vamos apropiando de una cantidad de herramientas que nos pueden facilitar y promover la co-creación de contenidos. Obviamente por el tiempo no puedo exponer todo el uso de estas herramientas, incluso la última que es Pinpoint es una herramienta de inteligencia artificial que ahora me está ayudando a evaluar las interacciones y participaciones de mis estudiantes cuando se realizan en línea, ¿no? Lo que sí me gustaría sobre todo destacar es que pensemos en este modelo o propuesta de Conectados Plus como una especie de Lego multifuncional en el que vamos co-creando con nuestros estudiantes y que estén enmarcado, eso sí, no hay que olvidar, hay que enmarcarlo en un contexto social, político, económico, tecnológico y cultural. Creo que esto es fundamental y esta concepción, desde mi punto de vista, ha fomentado al menos dos logros, ¿no? El primero es que los alumnos terminan apropiándose de la asignatura, del seminario, lo sienten algo propio, porque con su labor, con su esfuerzo, con sus ideas, contenidos y aprendizajes y sobre todo interacciones, pues hemos logrado desarrollar un programa en conjunto de 18 semanas de intenso trabajo en línea, ¿no? Incluso al final, como verán ahí en la imagen de la 10ª jornada de comunidades virtuales, ellos son los que terminan protagonizando esta jornada que encabeza un experto, nos brinda una conferencia, pero hay un panel de trabajos de investigación donde ellos son los que comparten la investigación, lo que han aprendido y cómo lo han aplicado a lo largo de este semestre, ¿no? Como les decía, voy a estar interactuando un poco con la presentación. Entonces aquí, hablando de la construcción, este es un recurso llamado Nodo y donde estoy ahora construyendo, actualmente imparto la materia en este semestre y verán que, bueno, hay varios equipos de trabajo, bueno, aquí un servidor común nodo que conecta con todos ellos y que tienen que desarrollar un proyecto de investigación, que tiene que ver con la consecución de una base de datos, de un modelo de análisis y al final la presentación en la jornada que les acabo de señalar, que ahora sería la 12ª, y alumnos que son cabeza de cada uno de los equipos, ¿no? Entonces creo que es una forma interesante de visualizar las interacciones que se dan ahora en un grupo. Y esto que comentaba sobre involucrar a los alumnos en el contexto me parece fundamental
porque los conecta con la realidad. Creo que ahora que estamos totalmente conectados, podemos olvidar lo que está sucediendo en la realidad, lo que pasa en calle, y creo que hay que tener una mirada sobre las circunstancias que generan pues una serie de cuestiones que nosotros desde la academia tendremos que atender y no pasarlas por alto. En ese sentido, el semestre pasado se logró hacer esta investigación sobre la presencia de la mujer en las cuentas de Twitter de cibermedios mexicanos en el contexto de la COVID-19. Entonces, parte de estos ejemplos de tratar de sí conectamos con las herramientas, sí conectamos con los alumnos, pero sobre todo con su contexto particular, incluso tecnológico. Hay herramientas que no son, digamos, las más adecuadas cuando no tienes una buena conexión. Entonces, es un trabajo de ir evaluando pues todas estas cuestiones, ¿no? Algo que es fundamental entender para poder vincular como les digo, Lego multifuncional es que está alineado al enfoque del seminario, es decir, hay que partir de objetivos, hay que partir de una estrategia. Como verán, en el corazón de esta apuesta están los proyectos de investigación y a mí me gusta y creo que también varios colegas de comunicación interna desarrollan su aprendizaje basado en problemas. ¿Qué problemas identificamos en nuestras áreas que pueden derivar en una metodología, en un modelo de análisis? Entiendo que ahora, pues, la parte de la comunicación está en un proceso de transformación de sus marcos teóricos, de sus marcos metodológicos, ante el cambio del ecosistema digital, ante la llegada de nuevos conceptos, la irrupción de una serie de elementos que apenas estamos tratando de comprender, y en ese sentido se requiere también de una fundamentación teórico-metodológica, ¿no? Entonces es el apoyo sin el cual no se pueden desarrollar los demás proyectos, pero también tomar en cuenta estos temas que son los que les decía, el tema de la agenda social, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que nos interesan y en los cuales podemos abonar? Y a lo largo del seminario, la intención es que se vayan apropiando de estas tecnologías de vanguardia, ¿no? Tecnologías algunas que tienen que ver con inteligencia artificial o tecnologías de análisis de métrica, de escucha, de análisis de la conversación, para que finalmente, como lo apunta la pirámide que está acá, pues podamos generar y sobre todo difundir conocimientos, ¿no? Creo que esa es una de las grandes apuestas por las que tiene que ver este modelo. Reitero, el modelo es como una especie como les decía, un Lego, ¿no? Vamos acomodando las piezas, los recursos, las herramientas, las plataformas, pero se tienen que alinear finalmente a este enfoque didáctico de nuestro seminario. Creo que todos en el ámbito de la comunicación interna tenemos estos objetivos, nuestros planes estratégicos de comunicación, y habría que alinear, como he visto en algunas de las presentaciones, los recursos tecnológicos y cómo nos apropiamos para sacar ventaja de ellos y saber de comunicar de una manera mucho más adecuada, más aceptable para atender las demandas específicas de nuestras diferentes audiencias, ¿no? Ahora acá espero, bueno, sí vamos bien con el tiempo, que para compartirles algunas buenas prácticas, gracias Silvia, de cómo entre mis alumnos y un servidor nos hemos ido apropiando de, pues, de este ecosistema que aquí me gustaría señalar, que se remodela de manera constante a partir de las interacciones, no solo entre el docente y los discentes, sino especialmente entre discentes y discentes. Es decir, el ecosistema de conectados se reconfigura por las dinámicas de aprendizaje que pueden ser sincrónicas y asincrónicas y que avivan la generación de conocimientos mediante la conexión, como ya veremos, de documentos multimedia, de conceptos, ideas compartidas y algunos hallazgos relevantes. Entonces aquí especialmente les traigo 4 recursos. El tema de Zoom, que no hablaré mucho de ello, que va más allá de las videoconferencias. Por ejemplo, te permite establecer grupos de trabajo y que puedan colaborar en un ambiente sincrónico y después compartir los hallazgos de ese análisis que pueden emprender, ¿no? Pero sobre todo el uso de Google Drive, de Twitter, para animar la conversación y algunos vínculos, fortalecer estas sinergias, y de este pizarrón colaborativo que tiene que ver con la aplicación de Jamboard. Por ejemplo, hablando sobre Google Drive, aquí una serie de actividades que además complementan y enriquecen el ecosistema y que vamos de un recurso a otro, es decir, vamos migrando de plataformas y se convierte en un interesante ambiente híbrido. Aquí, por ejemplo, hay un documento que les dejo de manera previa, que hagan una lectura crítica
de un artículo, en este caso, Breve Historia del Análisis de Redes, y ellos van rescatando ideas relevantes, pero lo interesante del documento no es que ellos, pues, simplemente listen estas ideas, sino como verán, un poco obligo a los demás alumnos a través de este documento colaborativo que interactúen con los hallazgos que los compañeros van identificando y los puedan complementar, los puedan corregir, los puedan enriquecer, los puedan contextualizar. Y un poco mi tarea también va en ese sentido, de ir validando como curador de contenido, pues este gran esfuerzo. Verán que incluso, perdón, verán que hay intervenciones, por cierto, muy ricas, ¿no? Algunas muy amplias, y eso además fortalece la cohesión dentro del grupo. Hay alumnos que no se conocen, ¿no? Aparecemos en pantalla, hay quien no prende la cámara porque no tiene acceso a la misma, pero cuando realizan este tipo de actividades, lo que descubro al final es que establecen conexiones muy interesantes con compañeros que no conocían, con los que no estaban muy de acuerdo o que tenían ciertos prejuicios, ¿no? Y creo que es esta forma de trabajar que también lo puede hacer, se puede hacer desde la comunicación interna para generar un documento colaborativo, pues es muy interesante, es muy valiosa. Obviamente hay que establecer límites en los horarios de colaboración, etcétera, ¿no? Pero este es un primer ejercicio que han hecho, que aquí les comparto. Y luego hay otro también muy interesante que tiene que ver con las exposiciones, es decir, yo selecciono un libro, hemos trabajado con un texto que se denomina Contagio, que lo recomiendo mucho, de Jonah Berger, y aquí los alumnos lo que hacen es exponer, pero el grupo que expone también plantea preguntas a los que están del otro lado en el Zoom. Entonces la exposición es a través de Zoom, ellos tienen 20 minutos para exponer y cuando terminan libero las preguntas y entonces la obligación de los que están escuchando es responder. Y verán que incluso hay una penalización, ¿no? Pero también obliga a los que exponen a retroalimentar a sus propios compañeros, ¿no? Entonces, es otra forma también de establecer una sinergia y los propios alumnos van identificando ciertos nodos relevantes de quién respondió de forma acertada, quién no lo está haciendo bien y de manera amable se le pide que quizá haga alguna precisión, realice un complemento, se le recomienda alguna literatura y entonces como dinamizador de esta comunidad, pues la verdad me facilita un poco porque yo ya no reviso del todo, simplemente voy, como dije, validando el contenido, animando a la conversación, haciendo algunas precisiones y creo que esa es una parte pues bastante rica de cómo vamos hoy en día trabajando, ¿no? Sobre Twitter, por ejemplo, lo que he hecho, y verán que ahí también acabo de publicar un tweet sobre la intervención que ahora comparto con ustedes aquí en el Congreso, es que se pueden desarrollar, por ejemplo, voy a ir bajando un poco, una serie de conversatorios, ¿no? Ahorita les di una clase que tenía que ver con documentación digital y ellos van a través de las etiquetas compartiendo sus intervenciones. Ahorita verán aquí algunas en las notificaciones, donde los alumnos rescatan ideas. Yo expongo un tema a través de Zoom y ellos lo migran el diálogo y la discusión a Twitter. Es una manera también interesante de cómo se pueden complementar estas plataformas, ¿no? Cómo pasamos de una a otra. Aquí verán, bueno, esto de audiencias digitales, si le doy clic acá, que es importante generar una etiqueta, un hashtag, ¿no? El tema de la mañana, que de hecho expuse hace unas horas, tenía que ver con audiencias digitales y ellos van rescatando algunos elementos, ¿no? De la exposición, yo los voy retroalimentando, pero también incluso hay colegas como Abraham Torres, que es un profesor que está situado en otra universidad, que ahí va comentando, ¿no? Y eso es interesante, se pueden agregar otros nodos y establecer otras sinergias que rompen ya no solo el espacio del aula física donde no estamos, sino que rompen incluso la muralla digital y pueden haber conexiones con colegas que están interesados en estos temas a partir de estas etiquetas, ¿no? También comparto mucho contenido a través de una etiqueta que se llama Para mis alumnos y luego los alumnos que identifican contenido relevante para abordar en clase lo etiquetan con un hashtag que se llama Para mi profe. Entonces, es una forma de utilizar Twitter, de apropiarnos de Twitter desde el terreno académico. Y finalmente hay una plataforma muy interesante, me imagino que algunos ya la han utilizado, que se llama Jamboard, pizarrón colaborativo, ¿no? Entonces planteo una actividad, como verán, tiene que ver con el análisis de este concepto que causó
conmoción, que causó para algunos alarma, para otros gustos, pero al final fue un concepto muy interesante el de metaverso que había propuesto Zuckerberg en un artículo y una serie de entrevistas, ¿no? Y entonces identificamos que era un tema que tendríamos que abordar nosotros y aquí les planteé a los alumnos la forma de trabajar, ¿no? Verán que incluso esta es una parte fundamental del ecosistema, la capacidad de planificación para poder desarrollar actividades interactivas. Entonces aquí van apareciendo a través de los post-it las contribuciones de mis alumnos en torno a qué entienden, qué se entiende por el concepto de metaverso. Y cada quien va ahí desde su punto de vista aportando, verán que aparecen sus nombres y yo al final hago un ejercicio como de resumen, de recopilación. Y entonces primero abordamos lo que es, pero luego también nos dimos a la tarea qué retos implica desde el campo de la comunicación este concepto, esta concepción de metaverso, ¿no? O sea, qué cambios vienen, qué oportunidades, qué desafíos se plantea y ahí vienen otra vez la apuesta de los alumnos que voy organizando y al final como docente pues digo, bueno, concuerdo con la defensa de la comunicación humana, sin la excesiva mediación tecnológica y tal, y trato de hacer un resumen para tratar de co-crear un contenido, una idea, un hallazgo, ¿no? Que podamos después seguir trabajando. Y luego también les pregunté sobre las oportunidades, ¿no? O sea, cómo podemos aprovechar esto que está empujando muy fuerte Facebook de la concepción de un escenario híbrido entre lo virtual y lo presencial. Y aquí verán que, bueno, también los alumnos lanzan sus aportaciones previa lectura de ese artículo donde Zuckerberg llamaba la atención de lo que pretende hacer en algunos años, que de hecho ya llegó este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí igualmente yo les puse, bueno, la clave está en los contenidos, ¿no? Como gente de comunicación y en la estrategia de posicionamiento y el conocimiento de las audiencias. Y finalmente, bueno, aquí ya con esto cierro el uso de Jamboard, pero la intención sobre todo es cómo a través del código de colores, de una buena planificación, podemos explotar un concepto para ir más allá de lo que pensamos. Y, por ejemplo, aquí la pregunta es cómo como comunicólogos o comunicadores, qué fue lo que más nos llamó sobre el planteamiento del metaverso y tal. Y entonces, bueno, aquí es una cuestión como más personal, que ellos van apuntando y que yo en este caso voy cerrando, ¿no? Entonces son formas, no las mejores seguramente, pero sí con la intención de cómo nos podemos apropiar de estas plataformas para generar nodos de aprendizaje, para cohesionar una comunidad de aprendizaje y generar sinergias más allá de los espacios virtuales o cómo conectamos unas con otras. Eh, También, y esto le sonará un poco disruptivo hasta llamativo, he establecido un examen en diadas, en red y en la nube. Entonces aquí en el esquema les voy compartiendo este punto. Ahorita lo explico muy rápido, pero cuando hice el planteamiento por primera vez, los alumnos de repente decían, oiga, ¿cómo que en diadas? ¿Qué es una diada? Ah, lo que traté de hacer es aplicar varios de los conceptos del análisis de redes sociales en el propio examen. Entonces, bueno, el punto de partida de una red social es la conexión de una persona con otra, que es una diada, y luego se crearon pequeños clústeres para responder a un examen de 30 preguntas, que era casi imposible responderlo en el horario de clase. Entonces, dividí al grupo en diferentes clústeres con diferentes preguntas y al final, entre todos, por eso digo que al final fue en red y en la nube a través de Drive, se contestó el examen. Entonces, aquí rápidamente nada más les muestro, se ven los clústeres, ¿no? Fueron 4 y ahí verán incluso los exámenes, ¿no? Aquí está un primer examen, luego en el siguiente clúster hay otros, dependiendo del número de alumnos y del tipo de pregunta, venían aquí los exámenes, que bueno, espero que ningún alumno esté conectado porque todavía no los termino algunos de evaluar, pero vienen las preguntas, vienen las aportaciones de ellos, ya viene mi retroalimentación y con base en ese conocimiento y la selección de las aportaciones más relevantes, lo que hice al final, y verá, es esto que es como la parte en la que se concluye, ¿no? Entre todos dimos respuesta a un examen que era muy complejo, que abordaba varios autores, pero que todos aportaron, todos colaboraron. Esta idea del pensamiento colmena, ¿no? Donde todos contribuyen a la edificación del conocimiento, un poco se fue reflejada y que al final cuesta, como dice acá, una resolución
colectiva de un examen complejo, donde en los exámenes por diada yo les indicaba qué tenían que hacer, si tenían que corregir algunas de las respuestas y aportarlas en este examen ya más completo, que verán que muchos hicieron sus aportaciones, incluso hicimos un ejercicio de análisis de un grafo, etcétera, y cómo se puede aplicar en el terreno de la comunicación. Entonces, bueno, esta es parte de lo que hemos estado logrando. Y aquí lo que he identificado y les comparto son los siguientes hallazgos, ¿no? Este ecosistema particularmente facilita la generación, acceso y gestión y disponibilidad de contenido multimedia por la diversidad de plataformas en las que interactuamos, fomenta escenarios conversacionales o dialógicos muy dinámicos, muy sinérgicos, que favorecen la socialización del conocimiento y algo importante como valor axiológico, la solidaridad. Me di cuenta del apoyo mutuo cuando alguien no entendía esto del concepto de metaverso. Había quien le decía, oye, es que mira, aquí en el texto se apunta esto, o revisa, ¿te acuerdas que en la presentación tal el profesor había dicho algo, o fulanito había comentado esto? Pues hubo hay esta oportunidad solidaria, ¿no? Fortalece la interacción docente-alumno, que esto es algo pues muy común, pero sobre todo promueve la interacción entre los alumnos, ¿no? Esto es una parte interesante, lo del trabajo colaborativo, también ejerce, de alguna manera invita a la promoción corresponsable del ambiente de aprendizaje. Si alguien no aporta, es como una especie de mecanismo de reloj, ¿no? Si una de los elementos pues se detiene o no trabaja bien o no funciona, detiene el trabajo de todos los demás, entonces se ve de alguna manera obligado a contribuir, ¿no? Y favorece el conocimiento de las nuevas tendencias en el área de estudio, ¿no? Finalmente, mis alumnos también me ayudan, son como una especie de radar que están monitoreando las tendencias en torno al tema y entonces identificamos metaverso o libertad de expresión versus ahora el tema de la censura en redes sociodigitales y todo lo que va saliendo hoy en día, pues ellos me ayudan como radares a identificar esos temas y yo los valido y los voy curando, ¿no? Pero también he advertido una serie de desafíos de este ecosistema y el primero es evitar que el aprendizaje se diluya y se convierta en una mera interacción. Entonces, bueno, es uno de los desafíos como dinamizador. Está bien que interactúen, pero si no se generan nuevos conocimientos, si hay una redundancia de lo que dijo fulano con perengano, pues se aporta poco al diálogo y al conocimiento, ¿no? Hay que socializar al conocimiento y no al docente, porque uno interactuando en tantas plataformas puede uno terminar loco. Entonces decir, no, a ver, hay ciertos límites, hay ciertos horarios, no me puedes contactar aquí o en la noche, no soy un profesor 24/7, ¿no? Y yo creo que eso puede ayudar. Se requiere de tiempo extra para la gestión, esto es obvio. Si una clase que implica hora y media, pues hay que tener un buen espacio de preparación y luego de evaluación. Entonces, bueno, en mi caso como profesor de tiempo completo no me afecta del todo, pero sí les puedo decir a los profesores de asignatura o a los colegas de asignatura que cuando se va construyendo un ecosistema de este tipo, después es poca la inversión que se tiene que hacer más adelante, ¿no? Se colocan bien los pilares y después se va retroalimentando y actualizando esta cuestión, reiterar el papel del docente como mediador, como promotor y sobre todo dinamizador y gestor de las comunidades de conocimiento, hacer del alumno una persona crítica, creadora y responsable de su propio aprendizaje. Yo les digo a mis alumnos, quien no aporte no aprende. Finalmente es una labor compartida y corresponsable, ya no es la figura del profesor que tiene toda la carga, o sea, un poco creo que es importante trasladar esa carga a los propios jóvenes, ¿no? Y ya para ir cerrando y tener el espacio para el diálogo, pues concluir con algo que no es sorprendente, pero creo que sí hay que reiterarlo para evitar caer en un determinismo tecnológico. Para gestionar ecosistemas de aprendizaje, y pienso en la institución, ya sea gubernamental o pública, en el terreno de lo académico, no nos concentremos en las tecnologías, sino en las interacciones humanas. Aquí agregaría dos puntos también como conclusivos, que la gestión de Conectados Plus me recuerda de manera continua que el ejercicio docente es compartido o tendría que ser compartido, multilateral, reticular, pero sobre todo se trata de un servicio que demanda tiempo, como ya se advierte, esfuerzo, compromiso, empatía con los alumnos, creatividad, solidaridad e incluso valentía, ¿no? Hay que atreverse a probar las herramientas, a probar nuevas dinámicas. Yo les diría,
no se espanten, no todo va a salir bien a la primera. Este ecosistema lo he ido puliendo en cada sesión, incluso al final les pido a los alumnos que me compartan su percepción, qué fue lo que les gustó, qué no, o qué se puede mejorar, si el conversatorio en Twitter estuvo bien o fue muy demandante, si les agradó el tipo de examen que aplicaron. Muchos dicen, no, es que pensar en hacer un examen en dos, a libro abierto y tal, nos vino bien porque al final terminamos aprendiendo incluso no solo de los autores, sino de mi propio compañero y de los demás compañeros al resolver el examen final, ¿no? Y ya con esto concluyo. Y finalmente, para completar nuestra perspectiva educativa, consideramos, esto es importante sobre el tema de la evaluación, que esta no solo se debe de ver como un instrumento unilateral de medición, no más bien como una espiral en la que el conocimiento asciende, impulsado por la necesidad individual en un primer momento y luego colectiva de mejora, que se advierte a través de integración, de integrar la autoevaluación, porque mis alumnos se autoevalúan y hay esta evaluación luego colaborativa entre los estudiantes y al final la evaluación realizada por el docente de forma también individual y colectiva. Entonces creo que esto nos genera un escenario mucho más completo. Los alumnos me parece que ven una evaluación más integrada también. No solo es yo me evalúo de esta forma, mi par, que es mi alumno, mi compañero de aula o que está en Zoom ahora, también me ofrece una perspectiva de su evaluación y al final el docente, y creo que con eso tenemos una visión mucho más completa y rica, no solo por ganar una calificación, sino al final cumplir con el desarrollo de un aprendizaje. Y con esto voy cerrando. Este trabajo ya fue publicado. Quien tenga interés, con todo gusto le comparto acceso a través del código QR en la revista Panamericana de Comunicación. Entonces, bueno, ahí hay mucho más detalle y mejor fundamentación con algunos autores del cómo, particularmente, y los porqués del desarrollo de este ecosistema denominado Conectados Más. Les dejo mi correo, con todo gusto seguimos en contacto y si quieren también animar alguna conversación en Twitter, ahí les comparto mi cuenta. Muchísimas gracias y estaré atento a sus comentarios y preguntas. Gracias, doctor José Luis López. La verdad, encantados de escucharlo. Y yo tengo que confesarle, yo soy docente desde hace 20 años, así que me siento absolutamente vinculada, atraída por todos los enfoques y las ideas que viene planteándonos en esta conferencia magistral para aquellos profesionales y estudiantes también que en estos momentos se encuentran conectados, esta oportunidad de abrir estos espacios para esta interacción, para este diálogo que se realiza multiformatos y que no solamente es en el aula de clase cuando estamos interactuando en vivo, sino que también en estos escenarios asincrónicos. Aquí tenemos un espacio maravilloso que se está abriendo no solamente para el docente, sino también, por supuesto, para los estudiantes en general. Entonces, tengo varias preguntas preparadas para que podamos darle forma a la conversación, para que podamos seguir ahondando y profundizando en esta temática tan interesante, que además se puede extrapolar muy bien al espacio organizacional, Uh -huh. que está pasando en el ámbito corporativo con nuestros colaboradores, que hoy en día son activos, que están en redes sociales también, que están participando activamente, que son inclusive generadores de Uh contenidos. -huh. Entonces, vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo creemos que esta realidad que nos está ambientando desde este ámbito del aprendizaje en las aulas, podemos llevarla también al ámbito corporativo? Sí, yo creo que efectivamente lo que apuntas es muy válido y muy adecuado. Creo que la organización tiene que cambiar, así como se vio obligada la organización a la forma de trabajar, de colaborar, ahora que todos estamos haciendo home office, que no era tan sencillo convertir de la noche a la mañana la recámara o algún salón de casa en tu propia oficina, ¿no? Creo que vamos a aprender a trabajar de aquí en adelante de esta forma y en ese sentido, los colaboradores, los empleados, los directivos de las áreas de comunicación tendrán que incentivar cada vez más espacios de conversación,
donde el líder quizás también tenga esta capacidad de dinamizar a su propia comunidad de colaboradores para generar nuevos conocimientos o atender las metas de la empresa, llámese una organización pública o privada. Creo que hemos dado un poco la vuelta en el sentido de que hay que colocar al empleado al frente, es nuestro nodo principal, ¿no? Y hay que promoverlo, hay que escucharlo. Creo que al igual que los alumnos, la verdad, uno va descubriendo que tienen mucho que aportar y que si uno les establece algún buen reto y lo sabe guiar, el ganador es al final uno, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, bueno, al final les digo un secreto, el que termina aprendiendo más soy yo, ¿no? Oiga, profe, pero es verdad, ¿no? Uno termina aprendiendo más y creo que en el espacio de la organización se puede enriquecer si sabe aprovechar un ecosistema de estas características, obviamente de acuerdo a la naturaleza de cada organización, tendría que evaluar cuáles son las plataformas más adecuadas, el intranet cómo lo puede utilizar, si es válido, no sé, utilizar plataformas abiertas por el tipo de contenido y mensaje que uno comparte a nivel institucional, que ahí cambia en ese sentido, quizás ser tan abierto, pero creo que todo va migrando también hacia la nube, vamos más allá de los correos electrónicos e interacciones en servicios de mensajería que pueden tener otro tipo de apropiación por parte de la empresa y especialmente creo que aquí les comparto algo, ¿no? Escuchaba a la hermana de Zuckerberg hace unas semanas en una conferencia de prensa, Lenny Zuckerberg, y decía, todas las empresas al final de cuentas se han vuelto empresas de comunicación. Todo el mundo comunica hoy en día, el asunto es que no todos saben comunicar. Tenemos acceso a los canales y todos pudiéramos generar un contenido como bien has comentado. El asunto es, tenemos la preparación, la formación, la cualificación para poder comunicar en estos nuevos escenarios y en ese sentido me parece que hay una gran oportunidad para los jóvenes comunicadores de hoy en día. Muy bien, en la misma línea de poder ir haciendo como esta relación en ese ámbito del aprendizaje en el aula y también de lo que es en el aprendizaje corporativo, ¿qué más podemos hacer para dar los primeros pasos y lograr que aquellos que son como escépticos a la utilización de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas herramientas, puedan comenzar a integrarlas y vincularlas a su día a día? Cuéntenos un poco a ver cuál es la fórmula para dar esos primeros pasos y que podamos evangelizar y que vayamos enamorando en el uso de todas estas herramientas y de generar este ecosistema. Sí, yo creo que hay que perderle el miedo. Regularmente tememos lo que no conocemos. Entonces, un poco como docente, como directivo de comunicación, estamos hasta cierto grado obligados a ir evaluando las herramientas, el tipo de comunicación que nos puede ayudar o nos puede obstaculizar el desarrollo de alguna actividad en el terreno de la comunicación. Y luego, yo creo que empieza por uno, por el directivo, es el gran evangelizador. Digo, si mi directivo no sé, no utiliza una de estas o no la conoce al menos y él me va a invitar y no la conoce, creo que ahí hay un mensaje un poco incongruente y luego a veces eso sucede, ¿no? Entonces, esto sería un primer punto, animar al cuerpo directivo a que explore, conozca, evalúe y después anime a su personal a interactuar y apropiarse de estas herramientas. Lo que puedo también decir es que yo al final no ni domino ni todas las herramientas, ni las conozco todas, y es gracias a la interacción de mis alumnos que dicen, oiga, profe, ¿ya conoce esta herramienta? Dice que esta nos ayuda a analizar lo que acontece en Instagram, por ejemplo, o descubrimos este modelo en un artículo tal. Entonces tengo a 45, de alguna manera, colaboradores que me ayudan a identificar y luego yo filtrar, yo evaluar y después decir, creo que está así, creo que tienes mucha razón, te agradezco la aportación y al final este tipo de gestión creo que también en el ámbito empresarial puede ayudar, ¿no? Creo que hacías tú hace una pregunta antes de mi intervención sobre el tema de la transformación digital. Yo creo que estamos obligados, no hay vuelta atrás. O sea, no hay de si quiero, si puedo, más bien todos tenemos que poder hoy en día, obviamente de forma gradual, ¿no? Y no hay que estar en todas las redes, no hay que utilizar todas las plataformas, y si necesitamos un equipo, considero que esto es relevante que evalúe, ¿no? Que evalúe y conecte con los colaboradores y que los escuche. Porque también hay mucho el tema de la imposición desde arriba, ¿no? Yo creo que ahora todos tenemos que tener un blog.
Oiga, pero no es que, o vámonos todos a TikTok, porque como es la red que está de moda y hacemos micro videos, resulta que para la organización eso no es prudente o conveniente. Entonces sí se requiere de este equipo en este proceso de evangelización. Y fíjate que algo importante que no les comenté, pero creo que hablando del tema de las organizaciones, tengo un nodo externo que son mentores. Entonces he ido conectando con la gente de la industria y ellos participan en el desarrollo de los proyectos de investigación, que es la fase final. Entonces invito a un mercadólogo, invito a un analista de Big Data y tal, y empiezan a trabajar un poco de la mano con mis alumnos ciertos proyectos. Entonces ahí se dan cuenta los alumnos la necesidad de apropiación de las herramientas tecnológicas, la forma en la que se trabaja, pero también del otro lado, el especialista o el colega que está en la industria advierte que estamos generando nueva metodología, que los alumnos tienen otro tipo de cualidades que pueden abonar y pueden enriquecer también a la parte de la industria, ¿no? Por eso este tema de la sinergia, yo creo que cada vez vamos a estar más obligados a interactuar academia y industria, industria y academia para generar un ganar-ganar. Bueno, y una consulta que tenemos, y es una consulta que tenemos los docentes, los profesionales, los líderes, no líderes, y que tiene que ver mucho con esta virtualidad y esta posibilidad de conectar. ¿Cómo hacemos para que prendan las cámaras o no es necesario para que se logre esa sinergia? Vamos a conocer su reflexión sobre esta pregunta que muchos Sí. nos hacen y que puede ser un dolor. Sí, no, es una excelente pregunta y efectivamente puede ser un dolor. Yo de entrada no obligo a mis alumnos a abrir la cámara. Lo que los obligo es a interactuar y para eso, por ejemplo, tenemos el chat o el uso del micrófono. Lo que sí es animarlos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si hubieran visto esta plática, ya estarían tuiteando o ya estarían respondiendo unas preguntas en Google Drive. Y digo, bueno, me hubiera encantado que prendieras tu cámara, quien lo pueda hacer, cada que intervenga que la aprenda, pero quien no lo pueda hacer, pues no está obligado. Digo, hay que ser un poco también resilientes en ese sentido de que están en casa, quizás el espacio en casa, o hay ahora quien toma clase en un cibercafé o en algún espacio para que se pueda, como dicen comúnmente, colgarse de una red gratuita y poder, y a lo mejor no les gusta ver dónde están, ¿no? O la cámara no es tan buena, o su presencia ahí un poco les incomoda, y digo, híjole, ¿qué tan relevante es que aparezca? Digo, más bien creo que lo relevante es que aporte, que contribuya, ¿no? Al diálogo, que genere un buen contenido, que promueva una buena pregunta y que anime y interactúe con los demás independientemente si aparece o no a través de su cámara. Esa es una cuestión como muy personal. Reitero, no obligar quien lo quiera hacer adelante. Le digo, al final, si yo ahorita veo que está conectada Fernanda Nieto, y le digo, oye, Fernanda, ¿tú qué opinas acerca de bueno, no tiene la cámara prendida, pero si la tuviera apagada, tendría que utilizar el micrófono, y si no sirve el micrófono, tendría que utilizar el chat, y si no puede escribir en el chat en este momento, que tome el móvil y que me ponga en Twitter lo que ella opina, o que lo suba a Google Drive, ¿no? O que lo ponga en Jam. Entonces creo que tenemos otros recursos con los que podemos jugar y complementar la interacción de estos nodos, que ahora son nuestros estudiantes o colegas. Muy bien, estamos en nuestro CONSIN 2021, en esta disertación magistral del doctor José Luis López, con esta mirada de conectados más, esta sinergia desde los espacios de aprendizaje, esos espacios de aprendizaje que no solamente es en un aula, sino también en nuestros espacios corporativos. Desde ahí podemos gestionar claramente todas estas dinámicas. Sigamos reconociendo y reflexionando. Ahora pensemos un poco en el contexto de Iberoamérica y en las características propias de los iberoamericanos. ¿Qué tanto tenemos esta apertura? ¿Cómo podríamos contrastar un poco con otras latitudes, Europa, Estados Unidos? Ese reconocimiento que estamos haciendo de esa cultura, si acompaña muy bien esta interacción y esta posibilidad de conectarnos más, o si antes por el contrario, pronto es más difícil. ¿Qué opina usted, doctor José Luis? Sí, Silvia, creo que es una excelente pregunta porque esta pregunta tiene detrás algo bien importante, el tema de la brecha digital.
Es decir, en las latitudes, particularmente en Latinoamérica, pues no tenemos buenas redes, no tenemos buena capacidad de conexión. Incluso hay zonas rurales que ni siquiera hay señal o no tienen acceso a un móvil, y si lo tienen la señal es muy pobre, ¿no? Entonces, esto es bien importante a diferencia de países europeos o de América del Norte como Estados Unidos, que son sociedades casi hiperconectadas, no digamos los países asiáticos, ¿no? Sin embargo, creo que más allá de la brecha digital, lo preocupante sería la brecha cognitiva. Es decir, no preocuparnos por decir, a ver, ¿tienes acceso a la computadora? ¿Tienes una buena conexión, red, Wi-Fi o Wi-Fi? Sino más bien tienes capacidad de pensamiento crítico para poder navegar de forma crítica en el océano digital, para poder interactuar y aportar, para poder contribuir. Por eso te decía que yo no tengo cámara, no pasa nada, ¿no? Pero contribuye. Oiga, profe, es que no tengo acceso o no tengo mi cuenta en Twitter. Ponlo entonces en WhatsApp. Creo que como docente, como coordinador de un área de comunicación, tenemos que descubrir los escenarios para facilitar la interacción, ¿no? Y sí, como bien comentas, estar como muy conscientes del contexto de la infraestructura tecnológica que nos puede limitar en nuestro terreno iberoamericano y siendo conscientes de ellos, por eso decía que Conectados Plus es una especie como de rompecabezas, de Lego, y digo, estas piezas las puedo utilizar ahora, estas yo creo que no va. Además, algo bien importante, conocer el perfil de nuestros alumnos. Hay una autora que se llama Charlene Lee, que más allá de los perfiles sociodemográficos o psicográficos, ella habla de un perfil sociotecnográfico. Entonces, en este perfil determina no solo, que eso es lo que me agrada, si tu capacidad de red o el tipo de computadora y cuántas megas tiene, no lo basa en la cuestión técnica, sino dice, bueno, los usuarios son creadores, son críticos, son simplemente espectadores o son gente inactiva que no aporta, que no comparte contenido, que incluso hay una clasificación que ella llama coleccionistas de contenido, otros son los que opinan y debaten y deliberan sobre el contenido. Yo creo que sobre ese tipo de perfil es el que tendríamos que nosotros atenernos y sobre todo preocuparnos por la brecha cognitiva, el para qué, o sea, ¿sabes utilizar la herramienta? Tenemos Twitter. ¿Y para qué o tenemos Instagram? Para subir cualquier fotografía, para comentar que me siento mal, que estoy aburrido, que ya me aburrió el profe de la clase, o nos apropiamos de la herramienta y mejor lo que promovemos es decir, bueno, encontré este nodo de conocimiento relevante, acabo de conectar con esta buena idea, hice una relación con el webinar que usted me acaba de enviar, con este podcast y con el artículo tal. Y entonces venga, que compartan, ¿no? Incluso hasta en el correo o en una hoja de Word, no hay que tener la última tecnología. Creo que eso es importante, reitero, evitar la brecha cognitiva y animar a los alumnos y a los empleados a que se empoderen y que conozcan y que exploten con sus posibilidades el terreno de lo que acontece en el ciberespacio. Muy bien. Voy a retomar el concepto del perfil sociotecnográfico que en estos momentos doctor José Luis López nos ha marcado. Vamos a ver cómo logramos ahondar. Si nosotros queremos, como docentes o como profesionales que estamos en el ámbito corporativo, dirigiendo oficinas de comunicaciones internas o áreas de recursos humanos, y queremos conocer mucho más ese perfil sociotecnográfico de nuestros colaboradores, de nuestros alumnos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esta indagación? Regálenos ahí su mirada de manera, digamos, mucho más concreta para comenzar a hacer nuestros perfiles sociotecnográficos. Sí, yo lo que recomendaría primero es una lectura de este libro, se llama El Mundo Groswell, de Charlene Lee, y es donde ella aborda esta clasificación del perfil sociotecnográfico y incluso utiliza de manera, digamos, simbólica una escalerita y pone en la base de la escalera a los usuarios inactivos o que son meramente espectadores. Y en el último peldaño de la escalera están los creadores de contenido, la gente que delibera y que transforma información en contenido relevante. Entonces, un primer punto que yo hago es aplicar un cuestionario a mis alumnos para determinar qué es lo que hacen en redes, en dónde están, cómo lo hacen, y con eso voy obteniendo una especie de radiografía y los voy conociendo. Ese es un primer punto.
y luego también animarlos de que vayan pasando de ser un mero espectador, que pierdan el miedo y que puedan opinar, que puedan interactuar. Esto que hago en Google Drive me ayuda mucho para animarlos a la interacción. Oye, quiero que opines sobre el comentario de tu compañero. Quizás tengan más temor de comentar lo que dice el profe, ¿no? Si no es que pues, usted impone y tal, ¿no? El respeto, pero entre pares creo que pueden animar la interacción y como que se van soltando y van desarrollando esta capacidad más dialógica. Y luego los que tienen esta capacidad de desarrollo de contenido, los creadores de contenido, ¿no? También antes de este escalón hay unos que son los que comparten el contenido. Todo este concepto de recomendación social es bien interesante y que ayuda mucho al filtrado y a la curaduría. Entonces les digo, bueno, hay ciertas fuentes, esto es parte también del docente y creo que también de un directivo de decir, es que no cualquier fuente es adecuada, está bien consultar Wikipedia o el Rincón del Vago para realizar una tarea, pero sabes que tenemos acceso a bases académicas, sabes que está academia.edu, ResearchGate y en fin, una serie de repositorios que no conocen. Entonces, no todo está en Google Scholar, ¿no? Yo te animo a que te sumes por aquí y evalúes que hay una serie de papers que son bien interesantes, de autores, que hay que beber de ellos, como dicen, hay que subirnos en hombros de gigantes, ¿no? Para poder, pues, aprender de ellos y generar nuevos conocimientos. Y luego voy identificando las habilidades o los talentos que ellos tienen y hay quien puede, por ejemplo, promover un buen blog, hay que son muy buenos para hacer infografías, entonces ahí voy armando mi equipo de infografía, ¿no? O los que son muy buenos para desarrollar videos, o los que son buenos para visualización de datos, y utilizamos Flourish y Google Data Studio. Entonces, sí es un proceso arduo que tiene que ver con una interacción constante, con estar preguntando y estar evaluando también en el mismo del desarrollo del espacio que tenemos ahora virtual, cuáles son los talentos y aportaciones. Y entonces, incluso algunos y eso creo que también está bien, no se van a animar a crear contenido, y hay que quedarlo muy claro, no subirán al último peldaño, son muy buenos compartiendo, pues ya tengo yo a mi equipo que comparte, ¿no? Tengo a mi equipo que crea contenido, entonces cada quien tiene ciertos talentos y creo que eso ayuda a ir caracterizando los rasgos del perfil sociotecnográfico que igual podemos hacer en el trabajo de comunicación escrita. ¿Quién es muy bueno para redactar una campaña de mailing? ¿Quién es bueno para infografía? ¿Quién es bueno para preparar un buen video de comunicación institucional donde se advierta la visión y la misión y los valores de la empresa? Fulanito y perenganito. Entonces se van creando estas células de trabajo que pueden estar interactuando con las demás. Muy bien, doctor José Luis, creo que nos ha quedado bastante claro cómo podemos sacar estos perfiles en estos dos ámbitos sobre los cuales nos estamos moviendo en la conversación. Algo que llamó la atención de lo que nos ha venido planteando y que tiene que ver con generar estos diálogos y generar estas conversaciones. Yo recuerdo en uno de los planteamientos que hace Malcolm Gladwell, en uno de sus grandes libros, cuando habla de los juegos de distancia de poder que se generan mucho en nuestras culturas latinoamericanas y que hacen que probablemente al latinoamericano le cueste un poco más Así es. conversar, dialogar, debatir ideas, controvertir lo que pueda decir o lo que pueda decir el profesor en clase. Y él hace referencia a un caso muy famoso de un avión hace muchos años atrás, un avión de Avianca que iba hacia los Estados Unidos. Es un avión que tuvo un siniestro, murieron todas las personas que iban en ese avión por un tema de comunicación, por este juego de distancias de poder entre un grupo de profesionales que iba comandando el avión. Teníamos también aquí en la torre de control de Nueva York al americano que daba otra orientación y no se atrevieron a debatir y a contrarrestar lo que se estaba generando ahí. Eh, Háblenos un poco sobre qué podemos hacer los líderes, por un lado, en el ámbito corporativo, y los que somos también docentes en el ámbito de nuestras aulas para poder romper este juego de distancias de poder que pareciera muy característico de nuestras culturas latinoamericanas, como menciona Gladwell. Sí, tienes mucha razón y efectivamente la idiosincrasia del pueblo latinoamericano pues no está tan acostumbrado al tema del debate, a una comunicación como más horizontal, estamos más acostumbrados a estructuras jerárquicas, piramidales,
a donde la autoridad se impone y no se gana, ¿no? A donde el líder es que lo dice el Señor y porque lo dijo Él, no hay quien le rebata, ¿no? Y yo creo que esto es parte de entender que el liderazgo ha cambiado y lo veo no solo como un DIRCOM, sino como un docente al frente de un grupo de alumnos. Y si nos, como dicen popularmente, nos arremangamos las mangas y nos ponemos codo a codo a trabajar con ellos y dialogamos, no los etiquetamos, no los despreciamos, no los estereotipamos y al final de cuentas promovemos su contribución al diálogo, a la generación de conocimientos, se van como animando. No es fácil en un primer momento porque vienen con esta cuestión, pero hay que romper con ese paradigma. Creo que todos tenemos capacidad de contribuir hoy en día, desde un granito hasta una gran idea, ¿no? Y sobre todo, como decía, esta parte de, si no tienes tantos elementos, hay estos recursos aquí en el curso que te pueden ayudar a tener una mejor argumentación para la siguiente sesión. Pero de hecho, si de entrada yo los cancelo, menos van a poder dialogar. Y una experiencia que les comparto es que en muchas de las publicaciones que hago hoy en día, mis alumnos van como coautores. Entonces, no solo es el alumno que me brinda información y que después le agradezco y pues nos vemos después, sino que siguen trabajando y que cuando hay un congreso como este, me hubiera gustado invitar a alguno de ellos a que compartiera la experiencia del otro lado como alumno, ¿no? Me hubiera encantado y lo han hecho. Y después, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar la ponencia, vamos a trabajar un capítulo. Si revisan por ahí, verán que muchos de estos alumnos van como coautores y se sienten no iguales, pero se sienten escuchados y se sienten que pueden colaborar, que pueden seguir aprendiendo. De alguna manera uno los puede empoderar en ese sentido y los puede, sobre todo, exhortar a que pueden seguir creciendo. Oye, te escucho, creo que no estoy muy de acuerdo contigo por esto y por esto, pero no porque lo digo yo, porque tengo una evidencia que lo dice. Tienes que aprender de esta para que podamos seguir dialogando y siempre reconocer ese esfuerzo, ¿no? Reconocer las contribuciones creo que es fundamental para ir liberando, pues, digamos, gen atávico que nos sigue persiguiendo. Muy bien, doctor José Luis López, yo aprovecho esta magistral ponencia con la que muchos nos hemos sentido absolutamente atraídos y vinculados, que tiene que ver con cómo generamos esta conexión y esta sinergia desde estos ámbitos de nuestras aulas, pero también desde los ámbitos corporativos. Y aprovecho para contarle algo porque creo que esto moviliza y genera más conexión y genera mucha más sinergia en uno de los cursos que puedo generar para una de las instituciones universitarias del Perú, que se llama la Universidad del Pacífico. Ahí tenemos un curso de comunicación interna y endomarketing. Justamente nuestros estudiantes tienen esta consigna de que estamos hablando del diagnóstico de comunicación interna y les dije, vamos a generar una encuesta, ustedes mismos se van a cargar de promoverla en redes sociales, vamos a lograr tener la mayor cantidad de personas que puedan generar esta encuesta y luego ustedes van a ser los encargados también de poder generar una publicación de estos resultados, de presentarla en un en vivo en las redes sociales. Así que para todos aquellos estudiantes que en estos momentos están conectados, siguiendo, y para los docentes también, y para los que somos líderes también de equipos humanos en las organizaciones, digamos que este era un ejemplo que me motivó mucho a comentarlo, dado la ponencia y dadas las reflexiones tan pertinentes del doctor José Luis López. Animamos a todos los que están en el CONCIN 2021 a que en estos momentos vean el link justo que tenemos en redes sociales, en el YouTube, en esta transmisión, para que llenen la encuesta y hagamos parte de esta conexión, de esta sinergia entre todos. Muchísimas gracias, doctor José Luis López. Ha sido una excelente ponencia, un excelente espacio para poder conversar y para poder dialogar. Igualmente, seguimos en el CONCIN 2021. Tenemos todavía mucho más. Muchísimas gracias a todos por la presentación y sobre todo por esta iniciativa. La verdad la aplaudo y ojalá que se pueda seguir replicando no solo en la academia, sino también en diferentes áreas de la comunicación interna. Muchísimas gracias nuevamente. Muy Ha bien. sido un gusto compartir. Gracias, doctor José Luis.